La casa no había cambiado apenas. Los mismos suelos de mármol pulido que crujían un poco en el lado izquierdo del pasillo. La misma lámpara de araña en el vestíbulo. Cargada de cristales como si estuviera audicionando para una ópera. Pero se sentía más fría. Como si el aire contuviera la respiración con cada paso que daba. Hacía 2 años que no pisaba Madrid. Kioto me había moldeado, su disciplina. Su contención. Allí el silencio era elegancia. Aquí siempre había significado que no debía hablar. Mientras ajustaba el cuello de seda de mi blusa frente al espejo junto a la gran escalera, vi a Victoria, mi madre, deslizarse por el pasillo con un vestido recto azul marino a medida. Se detuvo justo antes de reconocerme. «Esta noche no traduces», dijo con voz plana. «Solo siéntate. Sé presente. Sé agradable. Ni un bienvenida a casa. Ni un te echamos de menos. Solo órdenes». La seguí al comedor donde todo brillaba con una elegancia forzada. Velas altas. La mejor cubertería de plata. Orquídeas blancas importadas formando una valla floral en el centro de la mesa. Mi padre, Rafael, estaba de pie junto a la cabecera, asintiendo mecánicamente mientras estrechaba la mano de Haruka Nakamura, nuestra invitada de honor. Haruka no era alta, pero dominaba la sala como quien sabe que no necesita levantar la voz para ser escuchada. Su kimono gris carbón con hilos plateados parecía venas a través de la tela. Me hizo una leve reverencia y yo se la devolví con precisión. Mateo, mi hermano mayor, se apoyaba en el aparador, acunando un vaso de whisky como si formara parte de su ADN. Me miró. Levantó las cejas y sonrió con sorna. «Mira quién vuelve del exilio cultural», murmuró. Lo ignoré. Marta, la intérprete contratada, dio un paso adelante para mediar las presentaciones. Su voz era pulida. Acento americano con inflexiones ensayadas. Traducía mientras mi padre alababa el liderazgo de Haruka y el honor de recibirla en nuestra casa. Las respuestas de Haruka, suaves y matizadas en su dialecto nativo de Kioto, llevaban matices que Marta recortaba como grasa de la carne. Se me tensó el estómago. La primera bandera roja llegó cuando Haruka elogió el orden espacial de la casa y señaló que reflejaba un orgullo que rozaba la rigidez. Marta lo convirtió en, le encanta lo espacioso y elegante de su hogar. Ni una mención al subtexto. Ni al filo. Solo una mentira azucarada. Vi a mi padre asentir orgulloso. Ajeno o quizá cómplice. Mis ojos se posaron en Haruka, que me miró y, en la mínima pausa de su expresión, supe que había notado que yo entendía. Un proverbio japonés me vino a la mente. El silencio no siempre es sumisión. Es cálculo. Me quedé sentada, manos cruzadas en el regazo, siguiendo cada cambio de tono. Llegaron los entrantes, vieiras selladas sobre un velo de puré de maíz. Mientras el servicio se movía como fantasmas. Me incliné ligeramente hacia mi madre. La traducción está mal, susurré. Su mano salió disparada y se posó en mi antebrazo. No fuerte, pero firme. Su cara seguía vuelta hacia Haruka, sonriendo. No interfieras, murmuró. No podemos permitirnos otro escándalo. ¿Otro escándalo? No contestó. No hacía falta. Me recosté. Rostro compuesto. Pero el pulso se me había acelerado. Querían que me callara. No porque no supiera lo que oía, sino porque sí lo sabía. Haruka hizo otro comentario sobre el patrimonio que trasciende la geografía. Marta lo convirtió en una frase insípida sobre alianzas globales. Otra vez. La sutileza murió en la traducción. Miré a mi padre,
rogándole con los ojos que lo notara. ¿Qué le importara? Se negó a cruzar mi mirada. Mateo. Mientras tanto, se acercó a uno de los abogados de la familia 2 sillas más allá. Susurró algo y los dos rieron por lo bajo. Los siguientes 30 minutos se difuminaron en oleadas de conversación rígida. Cada frase de Haruka venía envuelta en cortesía y estrategia. Marta seguía despojándolas de significado, rebajándolas a charla de cóctel. Yo permanecía quieta. Pero mi mente corría. Kyoto me había enseñado que escuchar no es pasivo. Es disciplina activa. Una caza de capas. Recordé una ceremonia del té donde mi mentora dijo, malinterpretar es faltar al respeto. Esa noche Marta lo hacía las 2 veces. Me picaban las manos. Tenía la lengua lista. Pero no iba a darles lo que temían. Todavía no. En cambio, catalogué cada error. Cada metáfora que Haruka usaba y Marta aplanaba en lugar común. Cada mirada que mi hermano cruzaba con mi padre como sellando un acuerdo paralelo. Cada señal sutil de Haruka. La forma en que fraseaba cosas específicamente para alguien más en la sala para mí. En un momento dijo, cuando la confianza se lleva sobre la piel, se mancha fácilmente. Marta lo convirtió en, está entusiasmada con nuestra colaboración. Apenas contuve una sonrisa. Haruka me miró directamente después de esa frase. No mucho. No confrontacional. Solo lo justo. Le di el más pequeño asentimiento. Te oí. Te entendí. Marta lo vio. Se le tensaron los ojos. Pasó una advertencia entre nosotras. Suya para mí. Mía de vuelta. Ella tenía el micrófono. Pero yo tenía el significado. Mientras servían el plato principal, lubina a la plancha con glaseado de miso. Seguí observando. Escuchando. Almacenando todo. Aquello no era una cena. Era un tablero de ajedrez. Y por fin recordaba qué pieza era yo. Las vieiras apenas habían sido retiradas cuando Haruka volvió su mirada hacia mí. Su expresión no cambió. Pero su voz cortó limpia la sala. Suave y afilada al mismo tiempo. En japonés de Kioto preguntó, ¿has visto alguna vez una promesa rota con una sonrisa? Se me enderezó la columna. La pregunta no era retórica. Era precisa. Intencionada y dirigida a mí. Por un segundo. Toda la sala se detuvo. Hasta el tintineo de la cubertería se quedó en el aire. Marta miró nerviosa a Haruka. Su sonrisa vaciló. Luego. Rápida. Ofreció su traducción, dice que aprecia su cálida hospitalidad. La miré fijamente. Era una mentira tan limpia que casi parecía quirúrgica. Los ojos de Haruka no se apartaron de los míos. Asentí una sola vez. Te oí. Te entendí. Un flash de memoria me asaltó. Sentada con las piernas cruzadas en una ceremonia del Tenjion. El tatami debajo de mí. Implacable. Mi mentora. Una mujer mayor con ojos como tormentas quietas. Había dicho, una pregunta de Kioto siempre lleva 2 significados. Uno para la sala. Otro para el alma a la que quiere golpear. La sala se calmó de nuevo como si nada hubiera pasado. La conversación continuó. Pero yo ya estaba en otro sitio. Haruka habló otra vez. Esta vez sobre lealtad y negocios. Su fraseo era deliberado. Cargado de formalidad. Marta. Serena como siempre. Tradujo con la gracia de un móvil de viento, pregunta por la cooperación a largo plazo. No era eso lo que había dicho. Lo que Haruka había dicho en realidad era, confías tu futuro a quienes esconden sus verdades detrás de cortinas de terciopelo. No me reí. Pero Mateo sí. Un sonido corto y engreído. Como si ya hubiera contado la comisión.
Mis dedos se cerraron sobre el borde del mantel. Reproducía sus palabras, hilando cuidadosamente su significado en capas. Aquello no era una pregunta. Era una prueba. Me incliné ligeramente hacia mi padre. No está diciendo lo que Marta traduce. Susurré. Rafael ni siquiera me miró. Bebió un sorbo de vino y dijo por lo bajo, deja que los profesionales se ocupen. No estropees el ambiente. Mi voz se tensó. No es ambiente. ¿Es el trato? Basta. ¿Elena? Me volví hacia mi madre. No necesitaba que la avisaran. Había estado escuchando. Victoria alargó la mano. Su agarre como una tenaza en mi brazo. Su sonrisa permanecía perfecta mientras murmuraba, este trato es demasiado grande. No interfieras. No parpadeó. Solo siguió sonriendo a Haruka. Las palabras dolieron más que cualquier bofetada. No me sorprendí. Pero lo sentí. Profundo. Sordo. Definitivo. No había sitio para mí en esa mesa. No de verdad. Estaba allí para mirar. No para hablar. Me recosté. El estómago se me vació. Un dolor lento se instaló. Años de estudios. Los meses sin dormir en Kioto. El idioma dominado sílaba a sílaba. Para ellos todo era decoración. Bonito pero prescindible. Recordé tener 12 años. Interrumpir una cena cuando creí que papá había malinterpretado a alguien en la tele. Lo corregí. Él se rió demasiado fuerte y dijo, cariño. Ve a ayudar con el postre. La cortesía es como el poder se disfraza de civilidad. Haruka dijo algo más entonces sobre legado transfronterizo. Marta lo convirtió en, espera una alineación futura. Yo oí la frase real, cuando un árbol es arrancado. La tierra que se pega revela lo que más necesitaba. Se me tensó la mandíbula. Haruka me miró otra vez. Solo una mirada. Pero me vio. Me reconoció. Marta lo notó y su mirada voló hacia la mía. Advertencia. No me desafíes. No aparté la vista. Mis manos siguieron cruzadas. Mi cara serena. Pero ya estaba planeando. Recordando cada línea. Cada mala traducción. Aquello no era un malentendido. Era una recreación deliberada de la realidad. Y nadie más en esa mesa tenía el vocabulario para denunciarlo. Marta habló de nuevo. Traduciendo algo sobre responsabilidad compartida. Haruka había dicho, en tratos construidos sobre caras prestadas. ¿De quién se rompe la máscara primero? Me moví en la silla. Lista para hablar. Abrí la boca. Entonces capté la mirada de Victoria al otro lado de la mesa. Fría. Clara. Destinada a detenerme. Y lo hizo. Apenas. Cerré la boca. Apreté las palmas contra los muslos y respiré. No querían diplomacia. Querían docilidad. Mateo rió de nuevo. Nuestra hermanita se está empapando de todo. Dijo lo bastante alto para que la mesa lo oyera. Siguió una risa suave. ¿Fina? Una onda de condescendencia educada. No reaccioné por fuera. Pero algo cambió dentro de mí. No ira. No dolor. Algo más afilado. No solo me subestimaban. Contaban con mi silencio para mantener su casa en orden. Miré la lámpara de araña arriba. Sus cristales refractaban la luz de las velas como si siempre estuvieran actuando. Igual que las personas sentadas debajo. No. No iba a quedarme callada para siempre. En el momento en que Haruka me miró de esa manera. Solo un instante. Realmente. Todo se deshizo. Por fuera. Claro.
Por fuera sonreí. Asentí. Sostuve mi copa de vino con dedos firmes. Pero por dentro esa mirada abrió algo que había enterrado demasiado tiempo. 2 años antes había estado en la misma mesa del comedor. Victoria colocaba las tarjetas de sitio para una cena de clientes y Rafael hablaba por teléfono en la habitación de al lado. Lo recuerdo claramente porque fue el día que pedí unirme al equipo de desarrollo de negocios de la familia. No como favor. Tenía los credenciales. El idioma. El entendimiento cultural. Lo había ganado. Quiero entrar. Dije. Claro y sencillo. Mi padre bajó ligeramente el teléfono. Levantó una ceja y ofreció esa sonrisa. Tensa. Diplomática. Exasperante. Quizá cuando crezcas un poco más. Dijo. Como si hubiera pedido un segundo postre. No un asiento en la mesa. Esa fue la última vez que vi mi nombre en algo que importara en los documentos internos de la empresa. Ni invitaciones a calendario. Ni informes de proyecto. Ni siquiera en copia de actualizaciones. Esa misma noche mi madre me apartó. Hay una oportunidad en Japón. Dijo. Sosteniendo su copa de vino como si eso hiciera la sugerencia más palatable. Será bueno para todos. Y así. Sin más. Me enviaron a Kioto. Pensé que era un regalo. En Kioto estudié más duro que nunca en mi vida. Idioma. Cultura. Filosofía. Etiqueta empresarial. Me sumergí. No por una nota o un título. Sino porque creía que lo notarían. Pensé que si me hacía innegable. Por fin me dejarían entrar. Lo que no entendí hasta mucho después fue que nunca me habían enviado a aprender. Me habían enviado lejos. Unos meses después de llegar. Fui a la oficina de correo del campus y recogí un paquete reenviado de casa. Un informe trimestral de inversores. Por curiosidad lo hojeé. Mateo aparecía en una página completa sobre el futuro de Grupo Herrera. Lo citaban extensamente. Yo ni siquiera era mencionada. El mensaje era claro. El futuro ya estaba decidido. Todavía recuerdo el correo que encontré más tarde mientras solucionaba problemas en una carpeta compartida que Mateo había abierto por accidente a mi cuenta. Era de mi padre al enlace con el consejo. Déjala que tenga su fase cultural. Mateo dirigirá esto. Miré ese correo mucho tiempo. No lloré. No grité. Pero algo cambió. Kioto me salvó de convertirme en ellos. Mi familia anfitriona me invitaba a cenas donde mis opiniones eran escuchadas. Mis profesores me daban responsabilidades reservadas normalmente para candidatos a doctorado. Me invitaban a hablar. No una sino muchas veces. En eventos sobre negocios interculturales. No les importaba mi apellido. Les importaba que escuchara bien y hablara solo cuando importaba. Una de mis mentoras dijo, nunca somos más invisibles que cuando superamos la versión que tienen de nosotros. Esa frase nunca me abandonó. Cuando regresé a Madrid con el diploma en la mano. Pensé que las cosas podían haber cambiado. No lo habían hecho. Rafael me recibió en el aeropuerto con un firme asentimiento y un Uber programado. Las primeras palabras de Victoria cuando entré en la casa fueron, justo a tiempo. Tenemos una cena la semana que viene. Cliente importante. Necesito que sonrías y seas cálida. Eso fue todo. Ni bienvenida a casa. Ni cuéntanos de Kioto. Solo sonríe y sé cálida. Y así lo hice. Sonreí y fui cálida. Pero tomé nota. En la cena de esa noche Marta tropezó ligeramente con uno de los honoríficos de Haruka. Una señal sutil pero reveladora. Instintivamente empecé a hablar. Lista para ayudar. Victoria no me miró. Pero su voz cortó baja. Quédate sentada. ¿Lo hice?
Mateo llevó la conversación con toda la gracia de un capitán de debate del instituto. Hablaba rápido. Sonreía demasiado. Ofrecía alianzas como si fueran consejos de bolsa. Y todo. Cada palabra. Parecía escenificado. Empecé a sospechar que esa cena nunca había sido sobre conseguir la confianza de Haruka. Era sobre exhibir a Mateo. Una actuación. Y yo solo era un accesorio para recordar a todos que tenía una hermana viajada que sabía su lugar. Me quedé allí mirando. Las comisuras de mi boca se curvaban lo justo. Pero por dentro recordaba una conversación que tuve una vez en Kioto. Mi profesor había dicho, el mayor peligro para el poder no es la ignorancia. Es el testigo silencioso. Ahora entendía lo que quería decir. No me habían desterrado por ser débil. Me habían desterrado porque sabían que veía demasiado. De vuelta en la mesa. Haruka habló otra vez. Algo sobre propiedad de terrenos y firmas invisibles. Marta ofreció una versión limpia. Evitando una frase que en japonés se refería claramente a cláusulas enterradas en anexos. Dejé el tenedor. No hablé. Todavía no. Pero en mi cabeza empecé una lista. Todo lo que Haruka había dicho. Todo lo que Marta había distorsionado. Cada vez que Javier exageraba. Cada vez que Rafaela sentía una media verdad. Cada vez que Victoria sonreía mientras me empujaba la voz de vuelta a la garganta. Me habían entrenado para la diplomacia. Me habían dado el exilio y pensaban que me había quedado callada porque me había rendido. Se equivocaban. Me habían enterrado en Kioto. Pero olvidaron algo. Allí eché raíces. La sala no se había enfriado. Si acaso. La tensión se había solidificado en algo más espeso. Más difícil de tragar. Volvieron a servir vino y los platos del plato principal acababan de ser retirados. Se hizo un silencio después de que Haruka planteara una pregunta educada pero penetrante sobre la documentación del registro de la propiedad. Todo está notariado y transferido. Dijo mi padre con naturalidad. Su voz tan confiada que podría haberse confundido con verdad. Tal como acordamos. Dejé de respirar un segundo. Era una mentira. No una exageración. No un descuido conveniente. Una fabricación descarada. Lo sabía porque había ayudado a preparar el expediente semanas antes. Compilando meticulosamente las páginas resumen. Comprobando los anexos. Incluso codificando con colores los puntos pendientes. La propiedad no estaba finalizada. Faltaban firmas. ¿Documentos? Títulos reales. Él lo sabía. Victoria lo sabía. Lo había mencionado solo 3 días antes cuando noté que 2 escrituras de transferencia seguían marcadas como provisional pendientes de resolución. Y allí estaba él. Con cara de póker. Vendiendo ficción en una mesa de porcelana fina y prestigio internacional. Miré a Victoria. Su rostro no traicionaba nada. Perfectamente quieto. Manos cruzadas. Boca relajada. La actuación de respetabilidad. Mateo al otro lado parecía aburrido. Susurrando de vez en cuando cosas a Marta como si fueran cómplices esperando el intermedio. Mientras ellos reían. Yo planeaba. Voy a por otra botella de la bodega. Dije suavemente. Sin dirigirme a nadie en particular. Trae el Rioja 2016. Sugirió Victoria sin girar la cabeza. Salí de la sala. No por el vino. Sino con la intención completa de confirmar lo que ya sabía. Por el pasillo. Pasando los retratos familiares. La escalera curva y la fría sala oscura del piano. Giré el pomo de latón del estudio. Cerrado. Lo esperaba. Victoria no gustaba de riesgos. Pero 2 semanas antes la había visto abrirlo distraída por una llamada. El código era el año de nacimiento de su madre. Lo había memorizado como un salvavidas.
4 dígitos después. La cerradura hizo clic. Dentro. La habitación olía a cuero pulido y determinación rancia. Me moví rápido. El expediente de la negociación estaba dentro de la vitrina central de la estantería, colocado como retando a cualquiera a alcanzarlo. No dudé. Dentro. El expediente era grueso, inmaculado e incompleto. Las firmas que faltaban me miraban. Anotaciones en tinta roja marcadas como aplazadas hasta el cierre. Documentos etiquetados solo borrador. Toda una sección marcada, no divulgar salvo que se pregunte directamente. Estaban a punto de cerrar un trato de millones basado en documentos que no sobrevivirían una auditoría básica. ¿Y Haruka? Digna y aterradora en su calma. Había hecho una pregunta directa que había recibido una respuesta fraudulenta. Saqué una copia del anexo marcado. Lo doblé con cuidado y lo metí en mi blazer. Esto no es un malentendido. Murmuré por lo bajo. Es una trampa. Me quedé quieta en la habitación un segundo de más. Mano todavía en el pomo de la vitrina. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Reventarlo todo en la cena? ¿Denunciarla delante de una sala donde cada mentira iba vestida de seda de diseño y endulzada con aplausos educados? En Kioto mi mentora dijo una vez, una cosa es mentir para ganar. Otra es mentir esperando que nadie sea lo bastante listo para pillarte. Mi familia había contado con que Haruka no los pillara. Pero yo sí. De vuelta en el comedor me moví despacio. Intencionadamente. Esperé a que Rafael levantara su copa en un brindis a medias. Entonces, casual como nada, el registro de la propiedad se finalizó hoy. ¿O sigue en borrador como la versión de la semana pasada? Silencio. Medio segundo demasiado largo. Rafael se recuperó con una risa tensa. Claro que está finalizado. Hemos seguido todos los protocolos. Victoria no parpadeó. Eso no es conversación de cena. ¿Cariño? Dijo. Voz calmada. Sonrisa congelada. Estás mal informada. Mateo sonrió con sorna. Claramente encantado con la trampa. Por eso no traemos expedientes legales a la mesa. Murmuró lo bastante alto para que los abogados a su lado lo captaran. Todos rieron. Hasta Marta sonrió educadamente. Me sentí de nuevo con 12 años. Excepto que esta vez no me avergonzaba. Tomaba nota. Pero capté algo. Los ojos de Haruka. Solo un segundo. Se entrecerraron. No de confusión. De reconocimiento. Ella sabía. Mis dedos picaban por lanzar el documento sobre la mesa. Pero no. Ese no era el momento. Todavía no. Me recosté en la silla y empecé a notar cada vez que Marta reescribía algo para suavizar los bordes. Cada paso en falso. Cada distorsión. ¿Queréis guerra? Pensé. Hagámosla callada y devastadora. Si van a fingir que soy invisible. Susurré internamente. Entonces los perseguiré con sus propias palabras. La cena se arrastró hacia su fin con el ritmo lento y rígido de un alegato final. Nadie decía lo que quería decir. Todos posaban. Mi padre parecía triunfante. Mateo ya estaba escribiendo bajo la mesa. Probablemente planeando la prensa postacuerdo. Victoria estaba posada como una reina. Mientras retiraban la mesa. Victoria se inclinó hacia mí al pasar detrás de mi silla. No se sentó. No se detuvo. Pero su susurro llegó directo al centro de mi columna. Un paso en falso. Dijo suavemente. Y estás fuera de esta familia. No respondí. No parpadeé. Pero cerré los dedos con más fuerza alrededor del anexo doblado dentro de mi bolsillo. No planeaba un paso en falso. Planeaba un movimiento. Las copas de vino no habían dejado de tintinear.
Pero el aire había cambiado. Habíamos pasado del comedor al salón. Ese espacio tenuemente iluminado donde las verdades se decían a menudo con sonrisas apretadas y amenazas suaves. Mateo ahora hacía de anfitrión. Girando una licorera con la gracia de un hombre que creía que el encanto era lo mismo que la confianza. ¿Whisky o Rioja?, ofreció con una sonrisa torcida. Haruka rechazó ambos. Agua, dijo suavemente. Victoria se inclinó, colocando sus perlas contra su garganta con un movimiento practicado. Tu gusto por las cosas sutiles siempre me impresiona. Ronroneó, poniendo miel sobre acero. Yo me quedé cerca de la esquina lejana. Callada. Observando. Calculando. Entonces lo vi. La caja. Estaba a un lado de la chimenea. Todavía sin abrir. Envuelta en cinta de seda marfil. Sin marcas. Solo elegancia. Debería haber sido la caja lacada antigua que yo había seleccionado cuidadosamente de un artesano de quinta generación en Kioto. No lo era. La réplica tenía esquinas más afiladas. Producida en masa. Lo sabía porque había visto la real esa misma mañana antes de que Victoria la sustituyera. Nunca lo notará, había dicho Victoria cuando protesté. Se trata del gesto. No del objeto. No. Pensé. En Japón el objeto es el gesto. Haruka no había tocado la caja en toda la noche. Todavía no sabía si era intencionado. Pero lo sospechaba. Mi mirada no se apartaba del regalo. ¿Lo denuncio ahora o sería el movimiento equivocado? Demasiado ruidoso. ¿Demasiado pronto? Mis dedos trazaron el borde de mi copa. Las mentiras ya ni siquiera eran sutiles. Estaban apiladas como porcelana. La caja falsa. Los contratos manipulados. La cena escenificada. Y se suponía que yo debía sentarme en la esquina y sonreír. Mateo se sirvió otro chorro de whisky. Brindemos otra vez. ¿Anunció? Por la asociación. La prosperidad y el progreso. Me levanté. Es una pena que la caja original no llegara a la mesa. Dije con ligereza. Lo bastante alto. Pensé que representaba mejor nuestras intenciones. La sala se congeló. Mateo se detuvo a mitad de servir. Victoria se volvió demasiado despacio para parecer sorprendida. Te equivocas de recuerdo, dijo. La frialdad escondida en su calma. Eso no fue lo que se finalizó. Firmé por la original en Kioto. Respondí con calma. Tengo el recibo. El silencio se rompió como cristal. Mateo golpeó su vaso contra la barra. Siempre haciendo la lista. Siempre necesitando demostrar algo. Me quedé quieta. Solo aclarando lo que se prometió. Su voz subió. Por eso nadie te mete en conversaciones reales. Lo secuestras todo. No se trata de ti. Victoria intervino rápido. No convirtamos esto en un espectáculo. Dijo a nadie. A todos. Esta noche no. Pero el daño estaba hecho. Haruka me miró. Luego la caja. No dijo una palabra. Mateo resopló. Solo es nuestra traductora. No la trajimos para negociar. No me inmuté. Siempre ha sido emocional. Añadió Victoria como explicando una mancha incómoda. Por eso la mantuvimos fuera de la sala. Lo hace personal. Nadie saltó a defenderme. Ni mi hermano. Ni mi madre. Ni mi padre. Me acerqué a la mesita auxiliar. Abrí mi carpeta de cuero y saqué el recibo de Kioto. Firmado. ¿Fechado? Claro. Lo coloqué suavemente en la mesa de café junto a la caja sin abrir.
Solo no quería que olvidáramos lo que dijimos que haríamos. Dije. Por un momento nadie respiró. Entonces Haruka, serena como siempre, se levantó de su asiento. Caminó hasta la mesa. Cogió la caja. Examinó el borde. Luego la colocó de nuevo con cuidado. Deliberadamente. En mi país, dijo suavemente, regalar es un reflejo del alma. Se volvió y empujó suavemente la caja hacia Mateo. El aire se adelgazó. Hasta las paredes parecieron inhalar. Rafael. Por una vez. No dijo nada. Sus ojos seguían a Haruka como un hombre viendo cómo una tormenta cambia de rumbo. Victoria dio un paso adelante. Voz tensa. Así no es como una familia trata a la familia. Me enfrenté a ella. Entonces deja de tratarme como a la invitada que se quedó demasiado. No hubo voces altas. No gritos. Solo verdad entregada sin disculpa. No me quedaré de brazos cruzados mientras cerramos tratos construidos sobre el engaño. Dije. Ya sea lo que damos o lo que prometemos. Estás siendo dramática, murmuró Mateo. ¿Está cansada? Intentó Victoria. Yetlag. No leáis demasiado en ello. Haruka la interrumpió. Creo que simplemente está despierta. Eso cayó como un golpe. Nadie respondió. Me volví. Mis zapatos silenciosos sobre el suelo de madera. No miré atrás mientras salía de la sala y pisaba el aire nocturno. El jardín estaba en silencio. Nadie me siguió. Pero no estaba huyendo. Me estaba preparando. Esa noche no dormí ni un minuto. Tumbada en mi vieja cama. Misma ropa de cama floral. Mismo ventilador de techo con el zumbido que solía contar estrellas. Miraba la oscuridad. Viendo cómo la noche se estiraba como una pregunta que aún no podía responder. Cada palabra del salón resonaba en mi cabeza. El despido engreído de Mateo. Los comentarios punzantes de Victoria disfrazados de gracia. La forma tranquila en que Rafael eligió no decir nada en absoluto. Alcancé mi cuaderno. El que traje de Kioto. El que no sabían que había guardado todo este tiempo. Empecé a escribir. No prosa. Hechos. ¿Quién dijo qué? Que no era verdad. Que se insinuaba pero nunca se admitía. Cada tic-tac del reloj se sentía como un latido lento hacia algo inevitable. A las 2:03 de la madrugada. Abrí mi portátil. Saqué todas las presentaciones borrador que Mateo me había enviado para revisar gramática. Eso era lo que siempre decía. Solo gramática. Elena. Eres genial con las palabras. Lo que encontré en esos archivos no era gramática. Era robo. Diapositiva tras diapositiva. Mateo había levantado mi investigación académica de Kioto. Mis inmersiones profundas en resolución de conflictos. Marcos culturales. Fraseo de negociación. Y las había soltado en su propia presentación. No solo los conceptos. Palabra por palabra. Saltos de párrafo intactos. Mis metáforas. Mis puntos exactos. Hasta había mantenido el formato. Puesto su nombre encima y lo había presentado como su propio hijo. Había una carpeta etiquetada, Pitch Q2 uso interno. La abrí. Dentro un vídeo de él en una reunión del consejo presentando la estrategia como suya. Pasé algún tiempo trabajando dinámicas de negociación desde una perspectiva oriental. Dijo a la sala de accionistas. La clave no es traducir el idioma sino traducir el silencio. Mi línea. Mis palabras. Y aplaudieron. No querían que me callara. Susurré para mí misma. Querían que fuera sombra. Mientras revisaba el resto de las carpetas. Un correo reenviado automáticamente apareció en mi bandeja.
Uno que no estaba destinado a mí. Del abogado de la familia. Asunto, resumen predistribución. Era un resumen de asignación de fondos fechado antes de que se firmara el contrato. Incluía en la lista pagos marcados como incentivo de responsabilidad anticipada y una línea especialmente dolorosa que decía, honorarios por transferir para suprimir riesgo de supervisión, justo debajo, Elena suavizada por exclusión contingente archivada. Me quedé allí con la respiración superficial. No solo me habían apartado. Era un inconveniente calculado. Una marca en su gráfico de gestión de riesgos. A las 4:17 de la madrugada. Caminé descalza a la cocina. El azulejo estaba frío. No me molesté en encender las luces. Victoria estaba junto a la nevera sirviendo leche de almendras en un vaso como si fuera cualquier otra noche. Nunca ibas a contármelo. ¿Verdad? Dije. No pareció sorprendida. ¿Contarte qué? ¿Que Mateo plagió mi investigación? ¿Que estoy oficialmente listada como riesgo? No parpadeó. Estás emocional. Me reí una sola vez. Una respiración tranquila. No. Estoy despierta. Esa es la diferencia. Victoria dejó la leche. No eres una víctima aquí. Elena. Eres una carta salvaje. Siempre lo has sido. Te vas a tus pequeñas filosofías y esperas que esperemos. Trabajamos. Gané cada papel. Cada insight. Lo usasteis como papel pintado. Tú siempre fuiste tu propio proyecto. Invertimos en Mateo. No lo negó. No hacía falta. Al amanecer tenía capturas de pantalla de todo. Correos. Diapositivas. Clips de audio. Las respaldé 2 veces. Una en nube segura. Otra en disco encriptado. Envié una copia encriptada a Naomi. Mi vieja mentora en Kioto. Respondió en 20 minutos. Se han violado protocolos culturales. Responderemos por canales formales. Escribió. Añadió, mantuviste tu silencio con dignidad. Pero la dignidad no significa quedarse quieta. A las 9:12 de la mañana. Había terminado de redactar un memorándum para Haruka. Lo escribí en inglés y japonés. Detallaba las malas traducciones. La documentación falsa. El regalo cambiado y el robo intelectual. No acusaba. Solo presentaba hechos. Lo firmé. Sin título. Solo mi nombre. Lo etiqueté, aclaraciones. A media mañana me senté en el jardín con una taza de té verde. El que mi madre anfitriona solía preparar. Las hojas se asentaban en el fondo como pequeñas verdades esperando ser removidas. Mateo me encontró allí. Se sentó sin pedir permiso. ¿Sabes? Empezó. Podrías haber formado parte de esto. ¿Lo estaba? Contestó el molesto. Siempre necesitabas el crédito. Ese es tu problema. Mantuve los ojos en la taza. No. Necesitaba integridad. Tú solo necesitabas una máscara. Se levantó. ¿Esto con Haruka? ¿De verdad crees que vas a reescribir la historia de la noche a la mañana? No. Dije. Pero no dejaré que escribas la mía. Se volvió para irse. Pero justo antes de entrar dijo por encima del hombro, no fuiste la única que papá envió a Kioto. Solo la primera en volver enfadada. Parpadeé. Las palabras no calaron al principio. ¿Qué significaba eso? Caminé rápido a mi habitación. Abrí la carpeta encriptada que Naomi me había ayudado a configurar para archivos personales. Allí. Entre los registros de mis cursos. Cintas de negociación y notas de mi tesis. Había algo que no había notado antes, un documento con marca de tiempo de 3 semanas atrás. Accedido desde el login de Rafael.
Lo miré fijamente. Allí estaba. El puente que pensé que había quemado nunca había sido mío para empezar. Siempre habían jugado sucio. Solo que yo todavía no había jugado. Me desperté con el olor a té de jazmín que salía de la cocina. 2 horas de sueño apenas quitaron el filo. Pero no importaba. Mi mente había estado demasiado ruidosa para descansar de todos modos. Me incorporé despacio. Pasé los dedos por las sábanas de lino que antes se sentían como seguridad. Y miré por la ventana el skyline de Madrid. Otro día perfectamente curado en una casa que vivía de las apariencias. Victoria ya estaba sentada cuando entré en la cocina. Impecable con un conjunto de punto crema. Perlas en su sitio. Su té perfectamente infusionado. Levantó la vista. Sonrió como si nada hubiera pasado la noche anterior. Buenos días. Dijo como un guión. Mateo no estaba. Pero su presencia flotaba. Una nota doblada en la encimera me llamó la atención. En su letra. Solo 5 palabras. Buena suerte con tu iniciativa. Puse los ojos en blanco. Tiré la nota a la basura y salí. No estaba de humor para insultos velados en cursiva. Algo se sentía mal. Como si el aire de la casa hubiera cambiado de la noche a la mañana. Cargado pero silencioso. No dije una palabra mientras caminaba por el pasillo hacia el despacho privado. Necesitaba una última copia de seguridad de mi memorándum de Kioto. La versión redactada. La que había escrito sin información propietaria. Si iba a actuar. Necesitaba cada pieza organizada. Al alcanzar el cajón inferior del aparador, mi rodilla golpeó el lateral. Se abrió ligeramente. Raro. Ese cajón nunca estaba suelto. Dentro. Metido bajo un montón de carpetas sin usar. Había una pequeña grabadora negra. Todavía encendida. Me congelé. Pulsé reproducir. La voz de Mateo llegó primero. Engreída. Divertida. Del salón de la noche anterior. Luego la de Victoria. Fría y cuidadosa. Dirigiendo. Estaba todo allí, las burlas. Las mentiras. La manipulación. Dejé la grabadora con cuidado. No la habían escondido de mí. La habían plantado. La puerta detrás de mí se abrió suave y lenta. Victoria entró como si hubiera ensayado el momento. «Oh», dijo, mirando la grabadora. «¿La encontraste?» Levanté la vista, sosteniendo su mirada. «¿Qué es esto?» Teníamos que documentar el tono. Respondió con calma. Por si las cosas se ponían feas. ¿Me grabasteis? Nos grabamos. Dijo. Pasando a mi lado como si habláramos de la comida. Tú simplemente estabas allí. Posicionamiento legal. No estaba preocupada por lo que yo había dicho. Estaba preparando una narrativa. Si empujaba, me pintarían inestable. Difícil. Errática. No dejaré que destruyas el legado de tu padre. Añadió. Sirviéndose un vaso de agua. No por sentimientos. Me enderecé más. Esto no va de sentimientos. Va de hechos. Que claramente supisteis proteger. Su expresión no vaciló. Siempre fuiste tu propio proyecto. Elena. Invertimos en Mateo. Planeamos para él. ¿Y yo qué? Pregunté. La becaria con el apellido de la familia. Eras complicada. Eso fue el final. Mientras salía de la habitación me quedé congelada. Había oído suficiente. Pero no eran las palabras. Era la realización de que todo, cada despido, cada mirada de lado, había sido ensayado.
Más tarde esa mañana me senté sola en el extremo lejano del rincón del desayuno. El sol entraba por las ventanas. Demasiado brillante para el humor que me apretaba el pecho. Recordé de repente una llamada que había oído 2 semanas antes. Victoria hablando suavemente con el abogado de la familia. Está pasando otra vez por una de sus fases de preocupación. Podemos documentarlo si hace falta. Por si acaso. En su momento lo había descartado. Ahora cobraba un sentido enfermizo. No solo intentaban silenciarme. Intentaban incriminarme. Abrí mi portátil y saqué la línea de tiempo que había estado construyendo. Cada incidente. Cada inconsistencia. Cada desaire. Y se la envié a Naomi. Mi mentora de Kioto. En pocas horas me llamó. No lo entienden. Dijo con rotundidad. En Japón. Distorsionar la cultura para ganar es delito. Tenemos vías. Podría necesitar testimonio formal. Dije. Lo tendrás. Le di las gracias. Terminé la llamada y me volví a mi memorándum. Lo reescribí otra vez. Aún más limpio. Solo hechos. Sin emoción. Sin insinuación. Adjunté clips de audio anotados. Etiqueté cada mala traducción con marcas de tiempo. Cité las lagunas legales. Luego guardé 3 versiones. Subidos a almacenamiento encriptado. Una la imprimí. Envié la versión redactada a la oficina de Haruka. Asunto: aclaraciones sobre la reunión reciente. Esa noche. Al salir a aclarar la cabeza. Oí voces en el jardín. Victoria al teléfono. No. Diremos que se extralimitó. Inestabilidad emocional. Patrón largo. Solo está colapsando. Eso fue todo. Entré en la habitación. Calmada. Controlada. Voy a presentar un memorándum de conflicto de intereses al consejo. Se volvió. Sobresaltada pero no sorprendida. ¿Destruirás esta familia? No. Dije. Ya lo hicisteis vosotros. Abrió la boca para responder. Pero pasé a su lado hacia la escalera. Cogí mi portátil. Mis archivos. Mi plan. Ya no era solo testigo. Era su responsabilidad. Y estaba harta de esperar permiso para contraatacar. El aire en la sala de conferencias parecía escenificado. Madera pulida. Sillas de cuero. Orquídeas importadas. La mezcla característica de Victoria de elegancia e intimidación. Rafael se ajustó la corbata una vez. Luego otra. Mateo estaba de pie junto al proyector como un niño bonito de Silicon Valley. Mostrando su sonrisa curada. Pasando diapositivas de una presentación etiquetada, Visión 2025. Entré la última. Sin saludo. Sin fanfarria. Solo un sobresellado en una mano. Mi tablet en la otra. Haruka estaba sentada cerca de la cabecera. Perfectamente quieta. Su equipo la flanqueaba. Callado. Ilegible. Nadie sonreía. Ni siquiera ella. Mientras Mateo lanzaba su pitch de apertura. Haruka levantó la palma. No inglés. Dijo suavemente. Un latido de confusión. Mateo miró a Marta. Que asintió y dio un paso adelante. Lista para interpretar. Pero antes de que pudiera hablar. Haruka la cortó otra vez. Esta vez hablando en japonés de Kioto claro. Las flores son fragantes. Dijo. Ojos inmóviles. Pero el suelo es agrio. Marta parpadeó. Vaciló. Luego ofreció, está honrada por el esfuerzo puesto en hoy. Di un paso adelante. Eso no es lo que dijo. Todos los ojos se clavaron en mí.
Dijo, las flores son fragantes. Pero el suelo es agrio. Repetí. Significa que las apariencias son agradables. Pero la base está podrida. El silencio cayó como un telón. Haruka se volvió hacia mí. Asintió una vez. Luego volvió. Mateo rió nervioso. Mantengámonos en inglés. Sí. Mantengamos las cosas claras. Haruka no sonrió. Respondió en japonés. Solo lo que ya está limpio teme ser visto en su lengua nativa. Marta se congeló. Hablé otra vez. Dijo, solo las cosas ya limpias temen mostrarse en su propio idioma. Ahora la sala se sentía más fría. Haruka abrió su maletín. Sacó una carpeta gruesa. La dejó sobre la mesa y la deslizó hacia Rafael. ¿Estos? Dijo ahora en inglés. Son transcripciones de cada correo. Mensaje y propuesta intercambiados en los últimos 3 meses. Hemos destacado inconsistencias. Omisiones y violaciones. La boca de Mateo se abrió. Luego se cerró. Y uno más. Añadió. De un bolsillo lateral sacó una pequeña tarjeta. La desdobló. Regalar con mentiras. Leyó. Es pudrir la cinta. Tratar con ladrones es ensuciar la seda. Colocó la tarjeta delante de Mateo. Todos en la sala entendieron ahora. Lo había sabido desde el principio. Señorita Herrera. Dijo Haruka. Volviéndose hacia mí. Presentaste un memorándum de aclaraciones. Por favor. Léelo primero en japonés. Asentí. Mis manos no temblaron mientras abría el archivo. Leí todo el documento. Cada frase mal traducida. Cada cláusula de contrato modificada. Cada porción de mi investigación levantada y reempaquetada sin crédito. Luego lo traduje al inglés línea por línea. Mateo se levantó. Esto es una broma. Haruka levantó la mano. Ya has tenido tu turno fingiendo liderar. Se hundió de nuevo. Puños cerrados. Victoria se quedó inmóvil. Cara blanca. Rafael me miró como si me hubiera transformado en alguien que nunca había conocido. Queríais que fuera invisible. Dije en voz baja para no ser una amenaza. Pero me enseñasteis todo lo que necesitaba para serlo. Nadie volvió a interrumpir. Haruka se levantó. Caminó hacia mí. Hizo una reverencia. Has hablado verdad sin ira. Dijo en japonés. Así es como se preserva la paz. Se enfrentó a la sala. No firmaremos hoy. Pero haré una propuesta separada en privado. Todos entendieron. La reunión había terminado. Pero no las consecuencias. La casa se había quedado en silencio. Pero no del tipo que trae paz. Era el tipo de silencio que se te sube por la espalda. Pesado con el eco de conversaciones que nadie quería repetir. Cada pasillo que recorría se sentía más largo que antes. Las paredes contenían la respiración como si incluso ellas supieran que algo irreversible había pasado. Oía voces apagadas detrás de puertas cerradas. El gruñido bajo de Rafael desde el estudio. El tono cortante de Victoria filtrándose desde el salón. Mateo no aparecía por ningún lado. Lo que me decía que estaba tramando o enfurruñado. Probablemente las dos cosas. Volví a mi habitación. Cerré la puerta y miré el ventilador de Kioto colgado sobre mi escritorio. Un regalo de mi madre anfitriona. Gracia antes de la batalla. Lo había llamado. Ahora parecía un recordatorio de no derrumbarme solo porque por fin me habían visto. Las cosas se estaban deshaciendo. Has arruinado el apellido familiar por un momento de orgullo. Escupió Mateo cuando por fin me encontró fuera de la sala de conferencias. No arruiné nada. Dije. Lo revelé. Río.
Pero no le llegó a los ojos. ¿Entiendes siquiera lo que has hecho? Cada línea que leí era verificable. Cada reclamación respaldada con documentación. Estás enfadado porque no te dejé terminar la estafa. Eres tan desagradecida. Corte. Usasteis mi trabajo. Borrasteis mi nombre y luego intentasteis convertirme en una nota al pie inestable. Dio un paso atrás. Listo para discutir más. Pero Rafael entró. Teléfono en la oreja. Terminó la llamada sin una palabra. Está hecho, dijo. Mateo se volvió. ¿Qué quieres decir? El trato se ha ido. Haruka lo retiró por completo. Sentí el peso de esas palabras asentarse en la sala como una piedra caída. Mateo se quedó allí parpadeando. No puede. No hay backups. Respondió Rafael. ¿No hay trato? Los dos se volvieron hacia mí. No me inmuté. Unas horas después recibí la llamada. Señorita Herrera, dijo la asistente de Haruka. Me pidió que te dijera que estaba impresionada. Pero que ese tipo de claridad tiene un coste. Esperé. Estamos retirándonos de todos los tratos actuales con Grupo Herrera. Efectivo inmediatamente. Entiendo. También me pidió que te enviara tus datos a nuestra sucursal de consultoría en Kioto. Les gustaría hablar contigo en privado. Le di las gracias y colgué. El silencio después era diferente. No ansioso. No defensivo. Solo quieto. Una hora después la noticia saltó. Grupo Herrera perdió 6 puntos en el mercado al atardecer. Los rumores se extendieron como hiedra. Incumplimiento de ética cultural. Mala praxis en negociación. Incertidumbre de inversores. Nuestro equipo de PR se apresuró. Se redactaron comunicados. Luego se retiraron. Rafael se encerró de nuevo en su estudio. Victoria no salió del salón el resto de la tarde. La culpan a ella. Susurró una de las empleadas en el pasillo. Pero tenía razón. Respondió otra. Por primera vez en años. La casa no estaba alineada contra mí. Simplemente no estaba alineada en absoluto. Esa noche Victoria me encontró en el vestíbulo. ¿Querías la verdad? Dijo. Pues aquí está. Ya no somos una familia. No. Respondí calmada. Solo dejamos de fingir que alguna vez lo fuimos. Unas horas después Rafael me llamó al estudio. No levantó la vista mientras deslizaba un documento sobre el escritorio. Era una terminación formal de todos mis derechos ejecutivos dentro de la empresa. Yo ya tenía una copia. Mi abogado la había revisado 2 días antes. La firmé sin dudar. Sin drama. Sin lágrimas. Solo un nombre en una línea punteada. Después caminé a la habitación de invitados. Mi maleta estaba hecha. No pedida. Solo asumida. Encima de mi abrigo doblado había un sobresellado. La letra de Haruka. Lo abrí despacio. Dentro. Una nota. La claridad trae soledad. Pero en el silencio. Tu nombre resuena más tiempo. Debajo. Un mensaje escrito a mano en japonés. Una invitación a convertirme en estratega intercultural en Kioto. Puesto completo. Autonomía completa. Sin apellido familiar requerido. Salí al porche. El sol se había puesto detrás de los árboles. La brisa del parque era afilada pero refrescante. Sostuve la carta con fuerza. El corazón latiendo más lento ahora. Pensaron que me habían empujado fuera. Pero el mundo al que estaba entrando. Ellos nunca habían sido invitados. 2 días después de que Haruka saliera. La finca parecía estar celebrando un funeral. Solo que no del tipo con flores y condolencias.
Era una muerte lenta. Del tipo que sientes en el silencio de cada pasillo. La forma en que nadie hace contacto visual. La forma en que el personal mantiene las voces en susurros. Rafael había convocado una reunión interna al amanecer. Me quedé fuera de la puerta de cristal de la sala de conferencias legal. Escuchando cómo ladraba instrucciones con su fuego habitual. Solo que esta vez sonaba más a desesperación. Los medios lo llaman incumplimiento cultural. Espetó a la jefa de comunicación. Dale la vuelta ahora o perdemos toda la línea de tratos del Pacífico. Mateo caminaba de un lado a otro. Victoria estaba sentada en silencio. Entré justo cuando Mateo señalaba con el dedo en mi dirección. Esto es culpa tuya. Nos humillaste delante de clientes históricos. Eres la razón por la que Haruka se fue. No levanté la voz. No humillé a nadie. Dije la verdad. Y la verdad os avergonzó. Parecía a punto de explotar. La jefa de comunicación abrió la boca para interrumpir. Pero Rafael se le adelantó. Está hecho. Dijo con rotundidad. Mateo se volvió. ¿Qué quieres decir? El trato está muerto. Desaparecido. Han retirado toda la actividad internacional con nosotros. Efectivo ayer. Mateo parecía aturdido. Luego furioso. Luego asustado. Esa misma tarde. Mientras estaba en el estudio redactando notas de seguimiento para mis propios archivos. Mi teléfono vibró. Era la asistente de Haruka. Me pidió que te llamara directamente. La mujer dijo que quería agradecerte y advertirte. Advertirme. Dijo que la claridad viene con coste. Ya lo pagué. La asistente vaciló. También preguntó si aceptarías una reunión con nuestra división cultural en Kioto. En silencio. Hay un fondo reservado para patrocinar un nuevo programa. Algo que cree que deberías liderar. Tragué con fuerza. Quiere que construya un puente entre dos culturas empresariales con tu voz en el centro. No era un trabajo. Era una reclamación. Y era mía. Esa tarde Victoria me encontró haciendo las maletas en el ala de invitados. Mis cosas estaban casi listas. Te lo pido una última vez. Dijo. De pie en el umbral. Retira tu declaración. Di que el malentendido fue tuyo. Podemos salvar esto. Me volví despacio. No puedes salvar lo que intentaste matar. Podemos construir el programa aquí. Dijo Rafael desde detrás de ella. Financiarlo. Poner tu nombre. No. Queréis mantenerlo en vuestras manos. Dije. Pero ya aprendí lo que hacen vuestras manos. Mateo entró aplaudiendo despacio como si fuera Broadway. ¿Y ahora qué? ¿Te irás a Japón y harás de heroína con la gente que te pagó? No. Respondí. Trabajaré con la gente que me vio. Resopló. La jefa de comunicación. Impasible como siempre. Entró detrás de ellos sosteniendo una carpeta. Hay 2 contratos. Me dijo. Uno libera tus acciones ejecutivas. El otro te impide usar el apellido Navarro en futuros proyectos. Victoria añadió, no intentamos hacerte daño. Esto es para mantener limpia a la familia. Seguid diciéndooslo. Firmé los 2 sin parpadear. Luego le entregué a la jefa de comunicación mi propio sobre. Iba dirigido al consejo. Dentro una declaración detallada documentando violaciones éticas. Mala conducta cultural y manipulación intencionada. La línea final decía, la sangre no es un lazo. La acción sí. Cerré la cremallera del último equipaje. En la esquina. La empleada de confianza estaba con lágrimas en los ojos. No tienes que ir sola. Susurró. No voy sola. Me ayudó a llevar las maletas a la entrada principal.
Un coche negro esperaba en la acera. Nadie me siguió fuera. Pero alguien había dejado un pequeño sobre en el bolsillo de mi abrigo. La letra de mi mentora. Las verdades más duras son las que se dicen cuando por fin estás dispuesta a perderlo todo. Me volví una vez antes de subir al coche. Estaban sentados en el salón. Rafael mirando por la ventana. Victoria leyendo la misma página de un libro una y otra vez. Mateo no se veía por ningún lado. Ninguno de ellos me miró. Ninguno de ellos dijo adiós. Estaba bien. No estaba de luto. Estaba avanzando. Las cajas no pesaban. Pero estaban llenas. Papeles. Libros. Recuerdos que había llevado a Kioto y ahora regresaban con diferente significado. Corté la cinta de una. Abrí las solapas y vi el diario que había llevado en mis primeras semanas allí. Esa versión de mí había sido esperanzada. Casi ingenua. No estaba enfadada con ella. Solo agradecida de que hubiera llegado tan lejos. La luz del sol entraba por la estrecha ventana de mi nuevo apartamento. No una vista de la perfección cuidada de la Moraleja, sino los tejados de un tranquilo barrio de Kioto. Pájaros fuera. Un niño vecino riendo. Y por una vez el silencio no me pedía que me encogiera. Preparé mi té despacio. Matcha. Sin azúcar. Y me senté en el suelo con mi portátil. Mis mañanas ahora empezaban con orden y pensamiento. Sin tensión. Sin actuación. Solo espacio para respirar y un ritmo constante de trabajo del equipo de consultoría. Aquí la gente no esperaba que me disculpara por estar preparada. La libertad no resuena en salones grandiosos. Dije en voz alta a nadie. Susurra en habitaciones pequeñas y honestas. La oficina de consultoría parecía otro mundo. La orientación había sido fluida. Medida. Respetuosa. Mis compañeros eran multilingües. Pero dejaban que el silencio se sentara cómodamente entre frases. No había prisa. No lucha por dominar. Solo claridad. Durante un taller de simulación la semana pasada introduje un ejercicio de rol. Un ejecutivo occidental tropezaba en una negociación simulada, confundiendo silencio con acuerdo. Un participante preguntó, ¿cómo sabes cuándo hablar en Japón? Respondí, cuando el silencio empieza a esconder cosas. Lo anotaron como si fuera evangelio. Al día siguiente recibí 2 correos de clientes pidiendo que yo personalmente guiara a sus equipos senior. Una de mis nuevas colegas sonrió y dijo, ella es nuestro puente a la verdad. Las palabras calaron en mí diferente. No como elogio. Como anclaje. Luego llegaron las cartas. La primera era de Victoria. Sobre limpio. Sin disculpa. Siempre tuviste tu propio camino. Escribió. Simplemente no pudimos seguirlo. No era remordimiento. Era resignación. La doblé una vez y la dejé a un lado. La de Mateo llegó por correo electrónico. Asunto en blanco. Espero que el silencio te siente bien. No me molesté en responder. Todavía creen que mido la paz por el volumen de los aplausos. Murmuré. Borrándola sin leer el resto. Ese fin de semana caminé a la estación de tren para visitar a mi familia anfitriona. Mi madre en Kioto me esperaba con el té listo. Zapatillas en la puerta. No preguntó por Madrid. No hacía falta. En cambio, me entregó un regalo envuelto. Un abanico parecido al que me dio años atrás. Uno para quien fuiste. Dijo. Uno para quien eres. Hice una profunda reverencia. No pude hablar. Más tarde esa tarde comimos casi en silencio. Pero no era incómodo. Estaba lleno de comprensión. No tenía que actuar ni demostrar ni defender. No me querían a pesar de mi voz. Me querían con ella.
Ser entendida sin traducción. Esa era la verdadera herencia. De vuelta en mi escritorio finalicé mi primera guía escrita para la consultoría. Cuando las palabras fallan. La cultura habla. Planeaban distribuirla por las divisiones este-oeste. Internas y externas. La portada llevaba solo mi nombre. Sin apellido heredado. Sin iniciales forzadas sobre mí. Se sentía correcto. Esto no es venganza. Me dije suavemente. Es restauración. Decidí no cambiar mi apellido. No necesitaba ser Herrera nunca más. Había terminado de pedir prestado poder a gente que nunca quiso que lo conservara. Caminando a casa una tarde me detuve junto al río Camo y me quedé mirando cómo el agua se movía alrededor de las piedras como si supiera adaptarse sin perder el flujo. La gente a menudo confunde soltar con debilidad. Como si aferrarse incluso a algo que duele de alguna forma significara fuerza. Pero yo no estaba escapando. Estaba eligiéndome a mí misma por encima de una herencia construida sobre expectativas. Si el amor tiene que ganarse a través del silencio. Susurré. Nunca fue amor. Esa noche dejé un último mensaje de voz. Hola. Papá. Ya no estoy enfadada. Solo estoy lista. Luego borré el número de mi teléfono. Las luces del escenario no eran duras. Eran cálidas. Enfocadas y tranquilas. Del tipo de luz que no exigía. Sino invitaba. Mis tacones hicieron clic una vez sobre la madera antes de quedarme quieta en el centro de la conferencia de liderazgo cultural en Kioto. Delante de mí había gente de todo el mundo. Líderes empresariales. Enlaces culturales. Estudiantes. Algunos llevaban auriculares para traducción. Otros estaban sentados con cuadernos. Bolígrafos listos. Sin logos de Grupo Herrera. Sin juegos de poder de sala de juntas. Solo oídos. Solo escuchando. Tomé aire y lo solté despacio. A veces. Empecé. Para ser escuchado primero tienes que ser descreído. Nadie se movió. Continué. En los negocios occidentales el silencio es incómodo. Un hueco que hay que llenar. Pero ¿de dónde vengo? ¿Dónde me enviaron y dónde elegí quedarme? El silencio tiene peso. Es observación. Juicio. Gracia. Y cuando se usa mal. Revela más que cualquier discurso. No nombré nombres. No hacía falta. Hablé de disonancia cultural. De traducción transaccional. De la ética de la intención y el daño de occidentalizar la diplomacia hasta convertirla en estrategia de ventas. Usé ejemplos anonimizados. Pero la línea de tiempo era reconocible. Por la tarde los titulares ya habían empezado. Familia Navarro bajo fuego por incumplimiento ético-cultural. No había gritado. No había acusado. Simplemente había compartido lo que pasa cuando la confianza se trata como una táctica. En 48 horas los medios corporativos de Madrid lo habían recogido. Rafael fue obligado a dimitir como CEO. La presión pública y el desacuerdo interno forzaron al Consejo a actuar rápido. La imagen de Mateo empezó a salir con metraje de presentaciones pasadas. Momentos en los que repetía frases que yo había publicado primero. Un clip lo mostraba presentando el silencio estratégico, como táctica intercultural. Una cita directa de mi tesis de Kioto. Victoria desapareció de las redes sociales. Sus caridades favoritas publicaron discretos comunicados distanciándose de Grupo Herrera. Y de mí. Recibí una carta. No firmada por ninguno de ellos. Pero sellada por el Consejo de Navarro. Una disculpa formal. Un reconocimiento de desalineación de crédito y contribución. No era para aparentar. Era legal. Permanente. De vuelta en Kioto. La bandeja de entrada de mi consultoría explotó con invitaciones.
Me pidieron que ayudara a diseñar un currículo de ética para empresas estadounidenses que se expandían a Asia. Mi teléfono vibraba con mensajes. Gracias por mostrarnos cómo luchar sin gritar. Tu silencio fue el sonido más fuerte que he oído. Una mañana entré en una librería cerca de mi apartamento. No esperaba nada. Solo quería té y hojear en silencio. Pero allí estaba. Mi cara en la portada de un libro titulado Puentes sin doblarse. No sabía que la editorial había actuado tan rápido. Dentro encontré un ejemplar ya firmado por la editora con una nota. Tu silencio nos enseñó más que cualquier discurso de sala de juntas. Una joven me tocó el brazo. No parecía tener más de 20 años. ¿Eres tú? Asentí. Me entregó el libro. ¿Valió la pena perder a tu familia? Sonreí suavemente. No los perdí. Dije. Me encontré a mí misma. Semanas después supe que la finca de La Moraleja había sido puesta en venta. Demasiado calor. Demasiada exposición. Demasiados fantasmas. Algunas cosas no valían la pena conservar. La escena final se desarrolló de la forma en que no la habría escrito. Pero quizá de la forma en que tenía que ser. Rafael. Ahora retirado. Estaba solo en lo que antes era su estudio. Viendo un vídeo de mi discurso. No enfadado. Solo callado. Victoria entró en la habitación. No dijo nada. Solo colocó un ejemplar de mi libro junto a su silla y se fue. Me enseñaron el silencio. Me susurré esa tarde. Yo enseñé al mundo a escuchar. Al cierre de la conferencia me levanté una vez más en el escenario. Hice una reverencia lenta y llegó el aplauso. No salvaje. No explosivo. Pero sólido. Como la verdad. Sin traducción necesaria.